Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar acerca de la neuropatía acústica central, que podría ser por ruidos más ototóxicos combinados, y esto un poco más enfocado en la medicina laboral, así que acompáñenme. Bueno, la neuropatía acústica central es una alteración del procesamiento auditivo que ocurre cuando las vías auditivas centrales, especialmente el tronco encefálico y la corteza auditiva, sufren daño por la combinación de ruido o agentes ototóxicos. Lo importante aquí es que el paciente puede tener una audiometría casi normal, pero presenta dificultades para comprender el lenguaje, sobre todo en ambientes ruidosos. El problema no es cuando oye, sino cómo el cerebro interpreta el sonido. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender que la exposición simultánea a ruido y a sustancias ototóxicas van a generar un efecto sinérgico. Y esto inicialmente va a producir estrés oxidativo y daño en las células cocleares. Y posteriormente va a disminuir la transmisión de señales auditivas y aparece daño retrococlear en el nervio auditivo y en las vías centrales. Esto va a dar como resultado que el cerebelo pierda la capacidad de procesar correctamente la información sonora, generando alteraciones en la compresión del habla. Por ello, el daño combinado suele ser mayor que el producido por el agente de forma aislada. En cuanto a los signos y síntomas, el síntoma más frecuente es la dificultad para comprender el habla, especialmente en ambientes ruidosos, como ya les mencioné. Además, los pacientes suelen referir que escuchan los sonidos, pero tienen problemas para interpretar correctamente las palabras, lo que corresponde a una alteración del procesamiento auditivo central. También pueden presentar tinnitus, hipersensibilidad a los sonidos, fatiga auditiva, dificultades para discriminar estímulos sonoros similares. En cuanto al diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, tenemos que entender que para el diagnóstico de estos casos tenemos que hacer una historia ocupacional muy detallada, de cuánto tiempo ha trabajado, en dónde ha trabajado y por cuánto tiempo ha estado expuesto, además de realizar pruebas audiológicas especializadas como una audiometría. Un hallazgo característico aquí es que la audiometría puede ser normal o mostrar alteraciones leves, mientras que las pruebas de procesamiento auditivo pueden revelar dificultades importantes para comprender el habla. Esto ocurre porque el daño se encuentra en las vías auditivas centrales y no únicamente en la cóclea. Y pues en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que descartar la presbiacusia, la enfermedad de Meine, la pérdida auditiva neurosensorial periférica y otros trastornos neurológicos. Bueno, en cuanto al tratamiento y la prevención, pues tenemos que saber que actualmente no existe un tratamiento capaz de revertir completamente el daño establecido y que el objetivo principal es detener la progresión mediante la eliminación o la reducción a la exposición del ruido y a los agentes ototóxicos. Además, se deben utilizar estrategias de rehabilitación auditiva y manejo sintomático. Mientras que la medida más efectiva para la prevención va a ser los protectores auditivos, la vigilancia audiométrica periódica, la educación y control de factores de riesgo ocupacionales. Otra herramienta importante que tenemos para evaluar a los pacientes es el enfoque Cox, que es una herramienta de historia clínica ocupacional que permite relacionar la exposición laboral con la enfermedad. Entonces, tenemos la parte de la cronología, que va a analizar cuándo empezó la exposición al ruido y los agentes ototóxicos. Además, cuándo aparecieron también los síntomas. Mientras que la parte ocupacional identifica el puesto de trabajo, el tiempo de exposición, el uso de medidas de protección. Y en la parte de sistemas buscamos las manifestaciones auditivas, los signos y síntomas, las manifestaciones neurológicas y vestibulares también asociadas a este daño. Y finalmente, en el componente social evaluamos hábitos, exposiciones extralaborales que pueden influir en la enfermedad y de esta manera también se establece una relación causal más sólida entre la exposición y la neuropatía acústica central. En conclusión, pues la neuropatía acústica central es una enfermedad ocupacional subdiagnosticada en la que la combinación del ruido y agentes ototóxicos altera el procesamiento auditivo central. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y que hayan aprendido tanto como yo. Denle like al video y comenten acerca de información relevante que tengan. Muchas gracias.